Vamos a hablar del Bopreal. El Banco Central licita hoy la cuarta serie de Bopreal. ¿Qué significa exactamente? ¿A quiénes beneficia? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Pueden regularizar el retiro de sus dividendos ahora o no? Guido Agostinelli es economista. Gracias, Guido, por atendernos. Soy Nuriam. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, primero, el Bopreal, ¿a quién beneficia? Esta es la cuarta serie que autoriza el Banco Central ahora. Sí, esta es la cuarta serie. Básicamente es para poder remitir tanto utilidades al exterior que hayan quedado pendientes, que se estiman más o menos en el mercado, que están entre 6.000 y 9.000 millones de dólares que hay pendientes, y a su vez también para el pago de importaciones previa al 11 de diciembre del 2023, o sea, previa a que asuma el nuevo gobierno. Que la deuda de importaciones hoy en día está rondando aproximadamente los 20.000 millones de dólares. Entonces, se esperaba, digamos, que este Bopreal Serie 4 sea un poco más demandado. Lo cierto es que finalmente se adjudicaron 810 millones de dólares, lo cual es una cifra menor a la esperada, ya que se habían puesto, digamos, sobre la mesa 3.000 millones de dólares en el Bopreal. Pero bueno, recordemos que se vuelve a abrir el 2 de julio, se vuelve a licitar para ver si se consiguen más fondos, más adhesiones al Bopreal, ¿no? Serie 4. Ahora, Guido, ¿el Bopreal sirve para cancelar deuda empresa a empresa, para retirar dividendos? Exacto, para cualquiera de las dos opciones, o sea, para el retiro de dividendos hacia el exterior sirve el Bopreal, tanto te lo puedes quedar titular vos como dueño del Bopreal, como se lo puedes girar a una empresa en el exterior para que después lo cobre. El tema es que en el mercado secundario, obviamente, o sea, una vez que se hace la licitación, empieza a cotizar menos, lo que estaría pagando el cupón es un 3% anual, lo cual es bajo, por eso me parece que, digamos, lo que fue la licitación fue baja y fue desempeño, vamos a decirlo así, bastante malo, en el sentido de que tengamos en cuenta que el año pasado se licitaron 10.000 millones en Bopreal, o sea, se Claro. adjudicaron 10.000 millones en Bopreal con las distintas series, con lo cual había claramente ahí una necesidad de esos dólares y con una tasa de interés un poco más alta, en algunos casos, en otros no, dependiendo digamos, del tiempo de espera que había que hacer para cobrar. Y otra cuestión también a tener en cuenta es que esto se cobra recién cuando termina este gobierno, o sea, estamos hablando del 2028, con Claro. lo cual eso me parece octubre del 2028, lo cual me parece que eso es un desincentivo, digamos, a tomar esta nueva serie de Bopreal. Vamos a ver si cambian las condiciones para julio, ¿no? Pero así no parece muy atractivo en principio. Me corro un poquito del tema del Bopreal y te pregunto por las bolsas en el mundo. ¿Qué pasa en la Argentina que no pasa, a diferencia de lo que pasa en otros lugares del mundo? Tenemos situaciones de conflicto en Israel recrudeciendo, sí, en Medio Oriente recrudeciendo, en Europa en relación a Rusia-Ucrania. ¿Qué pasa? Que hay bolsas que aún estando inmersas en esta situación suben y en Argentina no. Mira, a mí me parece que Argentina está en un momento un poco delicado. Nosotros siempre tenemos estas turbulencias previo a las elecciones. Es el problema que tenemos en Argentina, a mi modo de ver, de las elecciones cada 2 años, que generan una inestabilidad adicional a la que ya tenemos como país, digamos, de la periferia, por decirlo de alguna manera, o países subdesarrollados, que lo que hace es que claramente en Argentina hay una inconsistencia en términos de la acumulación de reservas. Lo que estamos viendo es un aumento exponencial de las importaciones, unas exportaciones que ya le queda el último mes para la cosecha gruesa, que después ya sabemos que las exportaciones van a tender a la baja por una cuestión de estacionalidad, que de nuevo vuelven a aumentar las retenciones también a las exportaciones. Entonces eso hace que la perspectiva, a mi modo de ver, en el mediano plazo sea de baja de esas reservas o bien de una presión mayor sobre el dólar, que la única manera que el gobierno encuentra para acumular más reservas es mediante endeudamiento. Recordemos, si bien estamos hablando del Bopreal, hay endeudamientos directamente con banco privado y el Bopreal es un poco una excusa para conseguir esos dólares y tratar de absorber pesos, que eso es lo que quiere el gobierno. O sea, lo que pareciera que el gobierno, el único objetivo que tiene es la baja de la inflación, o sea, llevar la inflación a cero, y pareciera que no importa tanto, digamos, todas las demás variables, con lo cual eso me parece que el mercado lo puede estar visualizando
y me parece que quizás pueda esperar a después de las elecciones para ver si cambia el régimen cambiario para venir a Argentina y apostar a Argentina, ¿no? A ver, hablas de régimen cambiario. En este momento el dólar oficial está en 1.160 pesos, el dólar blue está en los 1.190. ¿La diferencia es mucho? No, es poco, no, pero es una diferencia. Claro. Mucho más barato el dólar oficial, que digo mucho porque estamos hablando de 30 pesos por operación. ¿Cómo lo ves y cómo lo explicás? Mira, a mí me parece que lo que hay que entender también, un poco respondiendo al anterior y vinculándolo con lo que hablábamos recién, es, me parece que también el gobierno ha dado señales de que el dólar se iba a 1.000. No solamente el ministro de Economía, sino el presidente, que se iba a 1.000 a la banda baja, que ahora es más baja todavía. Pero quiero decir, claramente el dólar no se fue a esos valores entrando en endeudamiento encima, porque estamos justamente tomando dólares de afuera. Me parece que la brecha igual va a tender, no debiera moverse demasiado esa brecha. Me parece que el año que viene se va a terminar a eliminar. O sea, recordemos, porque a veces con los medios de comunicación termina pasando que uno piensa una cosa por otra, que el cepo sigue vigente, digamos. El cepo para las empresas sigue vigente, por eso el BOPREAL. Entonces lo que tenemos que entender es que el año que viene, si quizás cumple el gobierno y se abre completamente el cepo y uno puede remitir utilidades libremente, uno puede importar libremente y pagar en forma anticipada las importaciones y demás, si se abre completamente el cepo el año próximo, sí, va a tender a desaparecer la brecha cambiaria, no tendría que existir más. Pero posiblemente estemos hablando de otro valor del dólar, ¿no? Y esto me parece que el mercado lo percibe, por eso la intervención en los dólares futuros, ¿no? También del gobierno. Entonces me parece que va a haber una tendencia al alza del dólar. Lo que no sabemos, y siempre la pregunta es cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo va a ingresar dólares mediante endeudamiento el gobierno para lograr calmar el dólar? Pero me parece que la brecha tiene que tender a caer. Si existe brecha es porque todavía hay algo de cepo. Ahora, vos decías hace un ratito, tal vez vendrá un cambio en el régimen cambiario después de las elecciones. ¿Vos te imaginás que haya una devaluación del peso? Mira, a mí me parece que si dejan el dólar completamente libre y que tiene que ser ese el objetivo del gobierno y más para un gobierno que se dice liberal libertario, me parece que justamente el dólar lo debieran dejar fluctuar y deberían eliminar estas bandas. A mí me parece que el plan final es eliminar estas bandas y que el dólar lo determine el mercado. ¿Por qué? Porque el gobierno, una vez, según el relato del gobierno, ¿no? Una vez saneado, digamos, todos estos desequilibrios, el dólar va a ser un precio más. O sea, según el gobierno no es el que te determina la inflación. Entonces me parece que una vez llegado al objetivo de inflación cero, lo que va a hacer el gobierno es liberalizar el dólar y ahí tendremos que ver si realmente no se reactiva la inflación, ¿no? Yo pienso que un dólar en unos niveles más altos naturalmente va a hacer subir la inflación siempre y cuando los niveles de consumo no estén hundidos. Ya tenemos un dato medianamente positivo que salió ayer del INDEC, que el consumo en términos interanuales en los supermercados ahora por fin empieza a levantar un poco. Con lo cual me parece que es un dato positivo. Habrá que ver si ese aumento del consumo sumado a un posible aumento del dólar no desencadena en un rebrote inflacionario. De hecho, ya en junio las estimaciones están dando de la inflación un poco más alta de lo que fue en mayo, ¿no? Bien, Guido Agostinelli, economista, gracias. Gracias a vos, Nuria. Gracias por este contacto.